Porque si no, hermano, entonces quiere decir que hubiera tenido un hijo de uno, del otro y del otro. Sí, hubiera sido doña Sarita. Y por eso Dios dijo, no, a esta la pongo estéril mejor. Y dijo Sara, yo ya sé que no puedo tener hijos. Pero cuando le hicieron la promesa, ¿qué hizo ella? Se rió. ¿Se rió por qué? Fíjense, se rió ella porque no es que ella ha de haber dicho, no es que yo ya estoy además como estoy, ¿cómo voy a volver a tener otra vez? ¿Cómo voy a volver a tener otra vez? Pero lo que tienen las mujeres, cuando la mujer está en su apogeo, dijo ella, ya no puedo volver a tener eso. Definitivo, estaba fuera de ley. Entonces ella se rió y dijo, ¿cómo va a ser eso? Hermano, no es que estaba incrédula ella, sino que es que ella se puso a pensar en lo natural que había en ella, que definitivo ya no podía ser. La realidad de ella. Y es lo que sí, hermano, es que muchas veces no nos cae el 20. Nosotros andamos volando como pájaros por un lado y por otro lado, y dicen, ella, ¿qué es el lado tuyo? Pero entonces ella está viendo, hermano, su condición y decir, definitivo yo no puedo. Eso es imposible de lo que están hablando ahí. ¿Y quién era que estaba hablando? ¿Ah? Sí. Y era el que todo lo puede, porque le había enviado un malach para darle un mensaje. Le habían dado le habían enviado un malach, uno que llevaba la palabra que Dios le había dado. Y esa palabra, hermano, cuando Dios la da, esa tiene que dar verdaderamente como se envía, el fruto requerido. Y ella se rió. Y la vieron que se rió. Y le preguntaron, ¿y por qué te ríes? No, no me reí, dijo ella. Todavía, otra mentira más grande. O sea, las cosas muchas veces en nuestra vida se vuelven costumbres. Y hay cosas que se vuelven a veces, hermano, que están mal, pero que están mal, hermano, y nosotros no reconocerlas que están mal. Nosotros una cosa que tenemos que hacer, hermano, es reconocer cuando nosotros fallamos, cuando nosotros, mire, porque estamos delante de un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que sabe muy bien quiénes somos nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos escondernos de Él. Y por eso cuando a Adán le preguntan, ¿a dónde estás tú? Hermano, lo mismo nos vuelve a preguntar a nosotros, ¿a dónde estás tú hoy? Porque nadie te ha enseñado el miedo. O sea, el único que enseña el miedo es el enemigo, hermano. El único que hace que el ser humano tenga miedo es el enemigo. Pero Dios no. Porque a Dios hay que temerle, no tenerle miedo. La equivocación de mucha gente que presenta a un Dios como un ogro, como un verdugo, que nomás le falla y ¡plava el leñazo! Mira, hermano, si fuese así mi Dios, mira, hermano, ninguno de nosotros estuviera en pie. Si fuera ese Dios, al Dios que muchos predicadores presentan, a un Dios castigador, un Dios que si hace una, ya estuvo y te ven fuerte por andar desobediente. Al primero que hubieran bajado era a mí. Y hermanos, ciertamente nosotros muchas veces no hemos conocido realmente quién es nuestro Dios. No lo hemos conocido. Y le dicen, mira, esta es la promesa que hay. Anda delante de mí y sé perfecto. Activando lo que Dios le está diciendo y que se lo meta al corazón. Que se lo meta en el corazón. De esta manera tienes que caminar delante de mí. Yo te veo. Yo sé quién eres tú. Yo sé a dónde estás tú. Yo sé a dónde moras tú.
O sea, Dios está en control de todas las cosas de nosotros. Cuando le decimos a Dios, mira Señor, mírame a mí, mira cómo estoy, miren esta condición, le estoy poniendo quejas a Dios, como que Dios no supiera quién soy yo. Yo voy delante de Él así. No puedo ir delante de un Dios que me conoce muy bien. Porque entonces estoy diciendo que Él no me está conociendo, que no me está viendo. Por lo tanto, hermanos, sí tenemos que tener cuidado cuando vamos delante de Dios, sí, de qué manera vamos delante de Él. No podemos ir con quejabanza delante de Dios. Tenemos que ir delante de Dios, dice, con acción. Y hermano, dice, dar gracias por todo. Por solo lo bueno. Y por lo malo, ¿verdad? También. Dice que hay que dar gracias a Dios por él. Por lo bueno y lo malo. Porque hermano, muchas veces los procesos que van pasando en uno son buenos todos. Son malísimos a veces, que duelen demasiado. Y más murmurar todavía. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque Dios tiene el control de nosotros, hermano. Ahora fíjense, hermano, lo que hace, viene y dice, y aquel Abraham, que definitivamente, al tener 99 años, y el Señor se le aparece, o sea, ya no se le había aparecido. No se le había aparecido anteriormente, ¿verdad? Y había hecho promesa con él. Sí. Pero no había hecho el pacto con él. ¿Por qué? ¿Qué fue la primera palabra que le dijo a Abraham? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu casa y de tu parentela. ¿Pero qué hizo Abraham? Bien obediente, ¿verdad? Se llevó al señor Lot, se llevó a su papá, se llevó a medio mundo de la casa. ¿Y qué le dijeron a él? Sal de qué? De tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Y fue lo primero que él hizo, agarrar a medio mundo. Ahí venía toda la retajila con él. ¿Hasta dónde se le apareció el Señor de vuelta? Miren, todo ese proceso, sí, Dios estaba con él, ¿verdad? Pero no se le había vuelto a aparecer. Esa es la diferencia. Cuando uno desobedece, Dios no se vuelve a aparecer en las cosas que nosotros estamos haciendo, porque las situaciones que nosotros estamos llevando es que a nosotros estamos haciendo como nosotros queremos y no como Dios dijo. Qué tremendo. Y mire, se le apareció Dios. Y entonces yo me quedé pensando, dije yo, o sea que el Señor no se le había aparecido antes. Sí. Que le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu casa, de todo, deja todo allí. Ven. Así nos dice hoy a nosotros. Ven. Así nos dice Él a nosotros. En este tiempo nos vuelve a decir el Señor a nosotros. Mira, hermano, la palabra nos dice, el que no dejare. ¿Ah? ¿Qué dice entonces el Señor? El que no dejare ¿qué? ¿El que no dejare qué? ¿Qué dice más? Solo eso. ¿Ah? Y hijos. ¿Y qué dice? Ah, que no es digno de mí, dijo el Señor. O sea, hermano, pero le está diciendo como lo agarran literalmente unos que se dicen ser los santos de los últimos días, para no decir nombres. Hermano, como dicen ellos, que literalmente están haciendo la obra del Señor, dicen. Allá dejé a mi mujer, y le voy a decir que se mantiene, le dije yo a uno de ellos. Pues no, el Señor tiene el control. Tú eres el que tienes, para eso te la dieron a ti. Estás equivocado, Leo, porque estás tomando la palabra a tu manera y a tu conveniencia. Tú no estás haciendo la obra del Señor. Tú estás deshaciendo la obra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? ¿A uno?
¿Qué diferencia hay, no? ¿Qué diferencia es la que hay, verdad? ¿Hay una diferencia, sí o no? No es lo mismo que hacer una cosa a la manera como nosotros pensamos que lo que la palabra nos está diciendo. Porque, hermano, mire, por eso dice, si este ama más. Por eso a Abraham, ¿qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que Dios había visto en Abraham? A Abraham estaba amando más al hijo que a Dios. Y dijo, vamos a ver, a este le voy a quitar lo que más ama. Lo que más ama. Y el hermano y le empieza a hacer, ven, dame a tu hijo. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Al que más amaba o al que más aborrecía. Mira, si le hubiera pedido a Ismael, hermano, ¿qué hubiera hecho Abraham? Y usted se lo lleva en el agua ahí agarrado, señora, ahí te va. No le hubiera dolido. No le hubiera dolido. Obvio, ¿verdad? Pero el Señor le dice, dame al que más amas, al que amas. Dámelo. Entonces el Señor, hermano, ¿qué hace con uno? Mire, muchas veces lo que está hablando esa palabra es que le está diciendo, hermano, que si nosotros amamos más a padre y madre, e hijos, mujer y todo lo que va allí en el paquete, si amamos más a eso, hermano, que a Dios, no somos dignos de Él. Porque eso cuenta con la mujer, eso cuenta con el hijo también. Porque, hermano, mire, dice que el que haya esposa, haya el bien, o sea que Dios se la dio. Y dice que los hijos son herencia de Jehová. O sea que los hijos no son herencia suya. ¿Y el esposo? Nosotros, no, el esposo es punto y aparte, el esposo. Hermano, fíjense a dónde vamos, que las cosas en Dios, hermano, llevan un propósito. ¿Cómo? A que nos medieran. Y hermano, hay los propósitos de Dios. Lo que nosotros tenemos que cumplirle a Dios para que Él comience a hacer las cosas en nuestra vida. Fíjese, hermano, tras que le dan esa palabra, tras que le dicen a Él, mira, esta es la cosa que hay contigo. Tú tienes que saber qué es lo que voy a hacer contigo. Este es el pacto que yo hago contigo. Vas a circuncidar a todo varón nacido en tu casa, sea que lo hayas comprado o sea el que tú tienes de tu casa. Y le dice, de esta manera, si tú crees a lo que yo te estoy diciendo, eso se activa. Se activa entonces la palabra del Señor, porque de lo contrario, Abraham, si no hubiera creído a Dios, no viene la promesa. No viene el hijo de la promesa. Pero Abraham le creyó y le fue tomado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Amén. Le creyó a Dios. Porque fíjense que Abraham dijo, bueno, ¿y cómo va a ser eso que yo voy que mis hijos son los que van a tener, que la descendencia mía? Dijo, si el que está aquí en mi casa es un esclavo. O sea, dijo, ¿y qué? Y además, ¿y quién era el hijo quién era el esclavo? ¿Quién era? ¿Quién era el hijo? Fíjense, hermano, que dice que había un esclavo de él que andaba cerca de él y fue el que mandaron a traer para la mujer de Isaac. Y fíjense, un damasceno. Pero fíjense, hermano, que realmente lo que se configura es que le está diciendo que está Ismael ahí y que ese no puede heredar eso, aunque fuera hijo de él. Pero como era hijo de la esclava, el hijo también seguía siendo esclavo. Porque era hijo de la esclava. No era hijo de la libre. Por lo tanto, ellos no lo podía activar. No le podía dejar a él la herencia. Porque era hijo de esclava.
Estaba en la maldición generacional. Qué importante, hermano, es que nosotros tenemos que venir a ser libres. ¿Quién nos hace libres a nosotros? Cristo. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Y la verdad os hará libre. Porque Agar, ¿qué hizo? Agar no dejó de ser esclava. Siempre siguió esclava. Aunque ella se empezó a creer que era la dueña, la tuvieron que correr porque ella era esclava. Ahora viene el Señor, hermano, y nos empieza a confrontar con la palabra. Y Abraham le creyó a la palabra por la circuncisión. Dios activó la promesa en sus miembros. ¿De dónde se quitó? Por eso le pregunté yo. ¿A dónde se hace la circuncisión en el hombre? Se hacía en aquel tiempo. El judío lo sigue haciendo, amén. Pero nosotros no. ¿A dónde se quitó? ¿A dónde se quitó el prepucio? En el miembro. ¿Qué era lo que había que activar? Lo que estaba de demás había que quitar. Amén. Entonces viene y a través del miembro entonces se activó lo que estaba muerto. Se activó lo que estaba de demás. Hermanos, ¿me están entendiendo? Sí, amén. 3, 4, amén. Suficiente. Y fíjense, hermano, dice Abraham, por la palabra, por la circuncisión, Dios activó la promesa en sus miembros. Y así también quitó la esterilidad que había en Sahara. Sí activó. Entonces, a partir de sus miembros en él primeramente, tenían que hacerlo en él primeramente. Él tenía que creer primeramente para que se activara también en ella. Para que se hiciera realidad en ella, entonces tenían que activar primeramente en él. Porque era a través de él que iba a venir la promesa. Y por esa razón viene Dios y le dice, mira, si tú haces esto, yo voy a hacer esto contigo. Y este es mi pacto. De lo que te voy a quitar, de lo que se te tiene que quitar a ti, eso es lo que te va a activar para que tú vengas. Y cuando se active eso, también llevas a otros a que se activen en ti. Los estériles se van a activar en ti. La esterilidad se va a quitar en ti. Y claro, venía Sahara y era estéril y se activó en ella también. A través de lo que aquel hombre le creyó a Dios. Y fíjense, y el Señor, hermano, ¿qué hace entonces? Y dice, hace retoñar aquel árbol que estaba seco. Tuvo el Señor que podarlo o circuncidarlo para que aquel árbol que estaba casi muerto. Entonces, ¿qué es la palabra? Vida. O sea que la palabra, hermano, cuando Abraham empezó a creerle a Dios, a la palabra que Dios le había dado, entonces se hizo vida en él. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa en nosotros? Que si nosotros le creemos a Dios por la palabra se activa en nosotros y la palabra se vuelve vida en nosotros. Porque la palabra es vida. Dice que la palabra es una espada más cortante que una espada de doble filo. Amén. La espada va para allá, mire hermano, corta allá, pero corta para acá también. Porque es la misma palabra. Ella se activa de acuerdo a lo que nosotros le creemos. Si nosotros no le creemos a Dios, hermano, ¿qué palabra se puede activar en nosotros? Ninguna. Ninguna, no se puede activar nada. Porque hermano, es necesario muchas veces que la palabra venga y se haga activa en nosotros para poder activar a los demás. Si nosotros le creemos a Dios, entonces dice que eso nos va a tomar por justicia si le creemos a Dios. Si nosotros le estamos creyendo a Dios, ¿quién es Él en nosotros? Y Dios hace lo maravilloso en nosotros de volvernos a activar. Mira hermano, ¿cuántos de nosotros veníamos ya con una vida desechada, con una vida que ya no tenía sentido? Pero hermano, viene Dios y dice, no, ahora es que te voy a dar vida. Estabas muerto. Tú eras un árbol sin fruto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene Dios y a través de la palabra, ahora te doy vida. Aleluya. Sí, Señor.
fíjese, hermano, dice que ese era el pacto, la circuncisión era el pacto para que se activara lo que estaba muerto. Y todo incircunciso en la casa del Padre, ¿qué le pasa? Será cortado de entre su pueblo, dice el Señor. O sea que su pueblo tiene que ser circuncidado. Su pueblo, el pueblo del Señor, tiene que ser circuncidado. Y acuérdese lo que le estoy hablando, que el pueblo del Señor tiene que ser circuncidado. ¿Por qué la circuncisión tiene que haber en nuestra vida? Porque la circuncisión, hermano, es la que está en el corazón. Sí, amén. Porque la circuncisión es la que tiene que estar activada y es la que da vida y es la que da fruto. Si nosotros no vamos de acuerdo a ello, entonces caminamos sin ley. Así es. Y no obedecemos a los mandamientos del Señor. ¿El Señor fue circuncidado? Pregunto, ¿el Señor fue circuncidado? Sí, ¿verdad? Al igual, ¿verdad? Cumplió, entonces, ¿el que cumplió él? Toda la ley. Toda la ley. Por lo tanto, hermano, es a través de él que nosotros tenemos que venir y creer lo que él hizo para que nosotros pudiéramos ser injertados en él, a través de él, por la palabra. Aleluya. Sí, Señor. Y fíjese, hermano, si es todo incircunciso, separado, quitado, desechado, ¿es por qué? Porque no obedece a la palabra, porque no va de acuerdo a lo que la palabra le dice. Porque entonces, hermano, que es un incircunciso, y se lo dijo David a Goliat. ¿Cómo le dijo que venía? ¿Quién es? Dijo él. ¿Quién es? Dijo David. Mire, si quiere, hermano, no me deje. Mire que lo están escuchando. Por lo menos debía de saberse. Dijo, ¿y quién es ese incircunciso? Que ha faltado el respeto al ejército del Dios viviente. ¿Quién es ese incircunciso? Porque no había desafiado. Mire, no había desafiado a Saúl, había desafiado a Dios prácticamente. Y lo que dijo David, este incircunciso que no tiene nada que ver con el pueblo del Señor, por lo tanto hoy te va, porque el incircunciso no tiene cobertura. El incircunciso vive sin ley. Santo Dios. Habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre? Bueno, aquí David estaba haciendo un business. Aquí David dijo, a ver qué es lo que le van a dar al que le dé paleta a este. Al que le dé para los chicles a este. Entonces dijo David, ¿qué le van a dar? Mire, dice, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y que quite los propios de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y es que todo filisteo es un incircunciso. Amén, amén. Pedimos. Sí, amén. Estamos gustosos. Dijo, mire, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Gloria. Hermano, ¿y usted de dónde es? Valor para ganar. ¿Es dura? No me venga a decir que usted es de allá de otro lado. Querían salvar. Soldados del ejército. Soy de Locote o soy de acá y soy de allá. No me venga con ese cuento que no se lo acepto. Porque usted cambió de identidad. Usted le dieron otra identidad, usted le dieron un nombre. Usted es de los escuadrones del Dios viviente, nada más, que tiene que saber usar muy bien las armas que le han dado. Y las armas que le han dado no son carnales, sino poderosas en Dios
ese animalito. Mira, hermano, si aquel le dijo, y a esta cosita me mandaron, dijo él. Oiga, el filisteo dijo, a esta cosita me mandaron. Mándame a un hombre, dijo. Mira, hermano, cómo, qué desprecio el que tenía por David, porque David era un jovencito. Y dijo, no sabía de que estaba bravo aquel, que aquel era más bravo que todos los que estaban allí, porque ninguno de los que estaban allí, hermano, ninguno se atrevía. Mire, Saúl viene, allá estaba temblando, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, no estaba en el campamento. En su apartamento, dijo. Mire, ese estaba metido allá en la casa de él, a donde ellos reinaban, allá estaba metido. ¿Sabe por qué? ¿Qué le hicieron a David? Le dice a David, ven, te voy a poner esto. Le puso toda la armadura de él. Le puso la armadura de él. ¿Y qué hizo David? Se la quitó. ¿Y por qué se la quitó? ¿Ah? Porque él tenía la cobertura. Porque no era la cobertura de él. No, ¿por qué se la quitó? ¿No era qué? Su identidad. Su identidad. Mire, no le quedaba todo lo de él. Porque Saúl, entre todos los israelitas, él era el más alto de todos. Físicamente no le quedaba. Físicamente no le quedaba. Y además, otra cosa, esta es la que por la que David se la tuvo que quitar. Una, que le pesaba mucho. Otra, porque no iba a pelear con algo que después lo iban a desechar. Porque a Saúl prácticamente ya el Señor le había dicho, te voy a cortar, te voy a cortar y te voy a cortar y te voy a cortar. Y ya estaba cortado prácticamente. Y entonces David viene y pelea con esa armadura. David tarde que temprano también iba a tener que ser cortado. Porque no se puede pelear con una cobertura que está desechada. Hay que pelear con la cobertura que Dios da y no con la que nosotros creemos. Por lo tanto le dice David, no puedo con esta cosa. Una porque no le quedaba y la otra porque no le pertenecía, porque él era el próximo rey. ¿Ya lo habían activado a David? ¿Ah? David sabía que él iba a ser rey, pero no le creía. Claro, y por eso dijo, que le van a dar al que le dé chicharrón a este. No, y todavía andaba viendo a ver qué agarraba, qué pescaba. Porque él ya sabía que lo iba a hacer, porque él sabía al Dios que tenía. Mira, hermano, es que sabe cuál es el problema de nosotros, que muchas veces no conocemos al Dios que tenemos. Pero David sí sabía quién era Dios en él. Y le dice, ¿qué le van a dar al que le dé chicharrón a este? Mire, David se paró de la manera como se para David. Es porque él está creyendo que Dios le está diciendo. Nunca David se paró allí amedrentado. Voy con esto, no voy. Igual que nosotros muchas veces. No, que mejor que digan aquí corrió que aquí que se quedó. Y hermano, y aquel David dijo, no, ¿qué le van a dar? Porque que me lo den a mí. Dios, santo. Y como Saúl estaba temblando allá adentro, hermano, dijo Saúl, mira, te doy a mi hija, te doy hasta a mi mujer, y te doy al otro, y te doy acá, y te doy allá. Mire, Saúl le estaba dando todo. A todas las mujeres de él, agárralas todas, con tal de que quites ese incircunciso de acá. Ya estaba desechado él. Ya estaba cortado. ¿Qué le hizo activar a Abraham? ¿Qué lo hizo que se activara y que la promesa viniera? Mira, hermano, lo que la palabra hace en nosotros.
A los muertos los revive. Job capítulo 14, 7 al 9. Qué precioso esto, hermano. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. ¿A qué? Ahí léalo conmigo. El agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Al olor del agua. Al olor del agua, ni siquiera el agua entrando. Al olor del agua, retoña de nuevo. Al olor del agua, reverdecerá y como una planta joven. O sea, hermano, que se activó en él, le creyó la palabra y al olor del agua, al olor de la palabra. Quizás, hermanos, no somos tan versados en la palabra, quizás no nos podamos toda la Biblia, pero con un versículo que uno venga y se le meta en el corazón, eso da vida. Amén, así es. Y al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos, y eso le pasó a Abraham. Vino el hijo de la promesa. ¿Qué no le has creído a Dios tú? ¿Qué no le hemos creído a Dios? Amén. Actívalo en este día a través de la palabra. Es a través de la palabra. El Señor le habla hoy a su iglesia, que es a través de la palabra. Eres bueno, Señor. Que al olor de ella, al olor de ella vuelve a activarse y vuelve a ser como un árbol que vuelve a echar frutos, aunque ya estaba muerto. Aleluya. Su tronco, pero menos su raíz. Y la raíz de nosotros, ¿de dónde estamos injertados? ¿Cuál es la raíz de nosotros? Cristo. Y nosotros somos injertados en Él. Mire hermano, mire hermana, lo que hay aquí es que nosotros tenemos que estar apegados a la vida verdadera. Amén. Bueno el Señor. Señor, aleluya. Y mire lo que habla Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. ¿A dónde tiene que estar la circuncisión de estos días? ¿A dónde tiene que venir la circuncisión en nuestra vida? ¿A dónde tiene que venir? ¿A dónde tiene que permanecer, hermano? La palabra nos habla y nos dice que nosotros, hermanos, ya no puede ser las cosas así a lo literal o a lo físico, sino que tiene que estar en el corazón de uno. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Poderoso Dios. ¿En qué hay que circuncidar? El corazón, hermano. Porque muchas veces el corazón ha dejado de creer en Dios. Ha dejado de creer en Dios. Y Dios dice, circunciden el corazón más que el prepucio. Porque eso es para nosotros hoy, la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que tiene que tener, la circuncisión del corazón. Y yo termino Romanos capítulo 2, versículo 29. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. ¿Por qué? Por el espíritu, no por la letra. No por la letra, por el espíritu. Porque ¿sabe por qué fracasaron allí? Porque ellos eran tan minuciosos con la letra que no creían a lo que le estaba diciendo el Mesías enfrente de ellos. Se apegaban tanto a la letra que no sabían lo que el Mesías estaba diciéndoles enfrente de ellos. Y ahí estaba. Y no le creyeron que él era
sino que es judío el que lo es interiormente. O sea, hermano, ellos se siguen creyendo que ellos son la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué es? Judío no es, mire, no es el que se cree judío por fuera, sino el que lo lleva interiormente. Porque somos ¿qué? Somos la parte de ¿quién? De Cristo. ¿Y Cristo qué era? Y si tenemos entonces de Cristo, mire, interiormente somos judíos. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. De Dios procede. De Dios procede. La alabanza procede, hermano, de Dios hacia nosotros, para que nosotros vengamos y le expresemos hacia Él. Para expresarla por el Espíritu, no por la letra. No por la letra. Yo termino aquí. Segunda carta de Corintios 3:6. Aquí esto es lo bueno. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? La letra mata, pero el Espíritu da vida. Porque la letra, ¿qué hace? Porque, hermano, si la letra no tiene espíritu, está muerto. Por eso, hermano, mire, se puede ir a las universidades y toda cosa. Por eso, hermano, se puede ir a las universidades, yo digo, de teología y todo eso. Pero lo que sale de ahí, no es que sale un ministro. Sale alguien que puede aprender a cómo ser, pero no un ministro. Porque el ministro es un llamado. El ministerio es un llamado. Y no es uno que se pueda preparar a la universidad o al colegio. El ministro es un llamado. Y es un llamado por medio del Espíritu y no por la letra. Por eso, mire, hermano, dice, nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto. Y este es mi nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Este es mi nuevo pacto en mi sangre. Gloria a Dios. En mi sangre, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Gracias, Dios. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, maravilloso Dios. Es que es el Señor el que tiene que llamar. El Señor es el que llama. Y Él también capacita. Aleluya, Padre maravilloso. Gracias. Porque no estoy, mira,